Vamos a hablar de una importancia hoy, actual, con evidencia científica. Y por eso, como esta conferencia es del laboratorio SPNG, hay un conflicto de intereses. Pero ese conflicto de intereses con la evidencia científica y la experiencia tenemos que mostrarla. Entonces, hoy sabemos que la neuropatía diabética se expresa básicamente porque hay un defecto metabólico primario. Ustedes muchas veces han mirado este slide que genera hiperglucemia sostenida en el tiempo y que muchas veces somos nosotros los que por la inercia no somos capaces de controlar esa hiperglucemia, genera estrés oxidativo, un defecto metabólico secundario que tiene que ver entonces con el incremento de la vía del sorbitol y galactitol, que es un polialcohol, que produce glicación de proteínas, que produce disminución del óxido nítrico, que adicionalmente genera activación de la proteína quinasa C, que genera elementos de glicación avanzada, que produce la expresión más tenaz en el paciente diabético, que es el factor de necrosis tumoral kappa beta, que produce un defecto funcional primario que tiene que ver con disminución de la velocidad de conducción del nervio, porque es la vía del sorbitol, y la lesión microvascular por la disfunción endotelial que produce la desmielinización del nervio, que produce efecto estructural y pérdida de la fibra nerviosa y que el paciente expresa absolutamente todo. Por eso en la historia clínica debe existir un TSS, porque el paciente comienza a expresar manifestaciones clínicas de dolor lancinante, quemante, parestesias, alodinias, pero muchas veces no tiene ni siquiera que ver con el desarrollo de la neuropatía diabética. Tiene que ver también con una iatrogenia que por el afán de la intervención terapéutica, por prolongar a veces las intervenciones con biguanidas, que ya está demostrado cómo, no solamente en la medida en que le hacemos restricciones de las carnes que aportan vitaminas del complejo B, sino que las biguanidas también bloquean el canal de calcio en el intestino dependiente de vitamina B, y por eso hay que pedir muchas veces valores de vitamina B12 para determinar la concentración de ella y poder intervenir a nuestros pacientes diabéticos. Y el mensaje es que revisemos eso y que hagamos pools de intervención terapéutica con vitaminas del complejo B, B1, B6 y B12, porque si no el paciente va a expresar neuropatía. No me voy a quedar aquí en esta diapositiva que va a estar en la guía de práctica clínica, pero es la hiperglucemia sostenida en el tiempo la que produce absolutamente todo esto para la expresión de neuropatía sensitiva motora y la lesión del nervio periférico. Vea, 60% de los pacientes expresan ardor severo, 87 hormigueo severo, 63 descargas eléctricas, 79 pinchazos, 87 pinchazos severos y 79 piquetes. Esa es la expresión del TSS, pero nosotros no ponemos en la historia clínica el TSS y muchas veces pensamos que es con patologías similares que nos producen eso, dolores de columna, lumbalgias, ni siquiera determinamos patologías vasculares. Entonces tenemos que empezar a revisar el TSS, pero también hacer el NDS modificado para evaluar si el individuo está normal, tiene neuropatía leve, moderado o severa, de acuerdo a la score de NDS. Este es el algoritmo de prevención y entonces hay una terapéutica patogénica y una terapéutica sintomática que tiene que ver con el control glucémico estricto, que tiene que ver con las comorbilidades, que tiene que ver con la prevención primaria, secundaria o terciaria en la medida porque se debe hacer prevención primaria, secundaria o terciaria, un tratamiento sintomatológico que tiene que ver entonces, de acuerdo a las guías con la intervención terapéutica, especialmente a nivel en base a ácido alfa-lipoico, con la evidencia científica. Yo no prescribo amitriptilina, pero las guías la ponen en países que no tienen otro medicamento porque tiene efectos a nivel cardiovascular y a nivel de vejiga. La pregabalina con toda la evidencia científica, pero hay que titularla de acuerdo a la función renal. Y por eso es importante que los médicos tengan en su cabeza la clasificación de KDIGO para determinar si tienen un grado 5
un grado 4, un 3A, A1, A2 o A3, un 3B, A1, A2, A3, un grado 4, un grado 5, porque dependiendo de la función renal tienen que titularla. Y titulación es 25, 50, 75 hasta llevarlo a 300 miligramos. Y hay países que tienen solamente 150 miligramos, le meten una pregabalina y duermen al paciente y él no quiere volvérsela a tomar. Y es una herramienta buenísima en la intervención de la neuropatía diabética. Pero también tenemos entonces dentro de esa expresión, y no sigan prescribiendo otros neurolépticos que tampoco, como el gabapentin, que está demostrado que no sirve para nada, porque dosis respuesta es muy alta la intervención y los efectos colaterales son terribles. La duloxetina también como antidepresivo que actúa sobre recaptación de serotonina, la venlafaxina, también importantísimas, analgésicos, opioides y jamás antiinflamatorios no esteroideos, porque si tampoco miramos función renal, una sola aspirina, un solo acetaminofén sin revisar función renal lo llevamos a falla renal al individuo. Y aquí vamos a hablar sobre el estudio Nenoin, toda la evidencia científica en la utilización de tiamina, piridoxina y metilcobalamina, y ese es el neurobión de ese doble cámara, la importancia que tiene en la prevención del dolor neuropático. Y ayer les hablé del CBD, la importancia del CBD. Mire, muchos pacientes, por el afán de bajar los valores glucémicos, en más de 3%, en menos de 3 meses, pueden llegar a expresar neuropatía hiperalgésica hiperglucémica dolorosa. Y ustedes le pueden poner todo el arsenal terapéutico y el paciente sigue llorando, porque el nervio sensa las concentraciones de glucosa. Y si ustedes le bajan las concentraciones de glucosa a ese individuo que sensaba 400 y lo pone a sensar 100, expresa porque el nervio necesita la glucosa. Pero en los estudios de investigación de Dandona demostró que si usted baja más de 3% en menos de 3 meses puede expresar retinopatía diabética y ceguera y pérdida de la visión, nefropatía diabética, neuropatía y disfunción eréctil. Entonces hay que tener cuidado porque el paciente uno se casa con él. Este es el triángulo de intervención terapéutica en la cual utilizamos pregabalina, duloxetina, opioides, vitaminas del complejo B, tiamina, piridoxina y metilcobalamina, cilostazol, un vasodilatador porque hay que aumentarle la vasodilatación a través del endoneuro, epineuro y exoneuro para que aumente la perfusión y mejore las condiciones de ese nervio, y también CBD con la evidencia que mostramos. El razonamiento de los objetivos del estudio, especialmente del estudio Nenoin, este diseño con criterios de inclusión y exclusión, con resultados de estudios y con conclusiones, nos ha dado la importancia de la intervención terapéutica y cómo las vitaminas del complejo B neurotrópicas, B1, B6 y B12, tienen un efecto terapéutico en el control de la neuropatía diabética. En pacientes que tienen diferentes etiologías de neuropatía periférica, ya que la mayoría de los estudios publicados son llevados a cabo solo en neuropatía diabética, pues las vitaminas del complejo B se pueden utilizar en otro tipo de neuropatías y tienen un efecto terapéutico. Observar la mejoría de diferentes síntomas para mostrar que se puede tratar distintos síntomas, observar estos síntomas con diferentes herramientas para mostrar la validez de los resultados, observar mejoría de la calidad de vida, que eso es lo que se utiliza, observar el perfil de seguridad, observar cuándo el tratamiento comienza a tener un efecto terapéutico, y eso es fundamental porque el efecto terapéutico lo empezamos a tener a partir de la 4ª semana de intervención terapéutica. Los objetivos del estudio primarios, entonces, evaluar la mejoría de los síntomas clínicos de neuropatía periférica dolorosa, con sus siglas en inglés, de acuerdo a la calificación de Texas TSS. Todos los estudios de neuropatía utilizan el score de síntomas totales, con sus siglas en inglés, a partir de la línea de base y luego hasta 14 días de seguimiento y 3 meses de intervención terapéutica. Objetivos secundarios, la evaluación de la mejoría de la calidad de vida, que es fundamental, luego hasta 3 meses de tratamiento. Evaluar los síntomas clínicos de la neuropatía periférica, dolor, ardor, parestesias, entumecimiento, TSS, de acuerdo a la escala análoga visual.
escala análoga visual, en siglas en inglés, desde la línea de base y los 3 meses de seguimiento. La intervención de vitamina B1, B6 y B12 fundamental para el estudio. Ahí está el diseño del estudio, no me voy a detener, pero la importancia es que los pacientes tenían neuropatía leve a moderada, con etiologías diferentes, con neuropatías de dolor idiopático, neuropatías del túnel carpiano, en una data muy importante y utilizando el TSS que nos da los síntomas de intervención. El instrumento examinado, el instrumento de Michigan, con 15 preguntas de seguimiento en pacientes con neuropatía diabética, utilizando las 2 herramientas que es el diapasón y los reflejos, a través del martillo de reflejos. La calificación, especialmente de neuropatía para la clínica en Toronto, calificación para examinar la polineuropatía diabética. Estos son los síntomas del TSS y evaluación de la severidad de la neuropatía periférica. Entonces hubo una mejoría en el TSS total, mejoría en los síntomas observados en el estudio en estos pacientes, mejoría del TSS para cada subgrupo, calificando a través del TSS, que es lo que nos interesa, que tengamos por lo menos en la historia clínica el conocimiento de qué es el score de síntomas totales. La escala análoga visual, importante, también es un instrumento para evaluar la intensidad de los síntomas de 0 a 10, donde es más significativa cuando el individuo tiene 10 puntos. Voy a ir un poquito más rápido. Aquí está la intervención terapéutica con vitaminas del complejo B de acuerdo a su etiología, a su severidad, a la intensidad de los síntomas. Pacientes menores de 45 años, entre 45 y menores de 55, entre 55 a 65 años, género masculino y femenino y índice de masa corporal. Parámetros primarios, el TSS, parámetros secundarios, la escala análoga visual, y aquí empezamos a ver el desarrollo de la intervención terapéutica. En la visita 1, 2, 3, 4 y 5, con la intervención terapéutica se obtuvo que hubo una mejoría en el TSS después del día 14 con reducción estadísticamente significativa para todos los scores de TSS a partir de la visita de línea de base 2 y de ahí en adelante todo el proceso de desarrollo del estudio. Para los síntomas de TSS, en la cual hubo una reducción significativa después del día 14, como también de reducción de los síntomas para los diferentes tipos de dolor, dolor quemante, lancinante, parestasias y entumecimiento, como también hubo una reducción importante de la sintomatología hasta del 63% en alivio para la sintomatología expresada por el TSS, 63% para el total del score, hubo una reducción del 65% para dolor punzante, hubo una reducción del 81% para quemante, para parestesias el 61% y para entumecimiento el 56%. Para las diferentes patologías como del túnel carpiano, idiopáticas y otras combinaciones, una reducción importante del TSS, y aquí en la visita 5, para dolor hubo una reducción del 69, para ardor el 63, para parestesia el 89, entumecimiento 57 y hormigueo 65% en reducción de los síntomas. Conclusión, hubo una mejoría de los síntomas de diferentes etiologías periféricas, comienzo notable la acción a partir del 14 día de la segunda semana, necesidad de tratamiento a largo plazo, mirar la calidad de vida y seguridad. Como eso me puedo robar 5 minuticos más. Luego el daño neurológico ocurre en cambios masivos, especialmente en todo el nervio. Aquí está la célula nerviosa, incrementa su actividad metabólica para poder organizar su supervivencia y utiliza todos los esfuerzos para su propia regeneración. La regeneración nerviosa
Es un proceso natural que lleva a cabo continuamente cuando el nervio se va dañando. Y eso es lo que vemos en una microscopía electrónica, cómo el individuo tiene un nervio muy bueno, pero cuando empieza a exponerse a esta hiperglucemia sostenida en el tiempo, lleva a la desmielinización del nervio y a la desconexión de ese órgano de locomoción de la extremidad, y por eso aparecen todas las sintomatologías sensitiva y motora y posteriormente autonómica. Desde la lesión de la fibra se corta desmielinizada, larga desmielinizada, delta, beta y alfa, con todo lo que ustedes han visto hoy, con todo el deterioro del órgano de locomoción. Lo importante es evaluar a través de TSS y el NDS y mirar este punto de retorno, porque muchos de los pacientes nos llegan aquí y muchas veces ya no podemos cambiar el curso de ese nervio que se dañó. ¿Y qué nos enseñó eso? Ziegler nos enseñó en el estudio Mónica Cora que los pacientes desde la prediabetes, el 13% de ellos ya tienen una neuropatía diabética establecida, pero tampoco la buscamos. Usted podría pensar entonces que estas son buenas noticias si cualquier daño le ocurre a mis nervios en algún momento de mi vida, ellos se pueden regenerar fácilmente. Desafortunadamente, esto solo es la mitad del cuento, el punto de no retorno, y es muy difícil entonces entender ese punto de no retorno. Ya. La regeneración nerviosa solo es posible si menos del 50% de las fibras del tejido nervioso se dañan. Este es el punto de no regreso. A diferencia de las neuronas en el sistema nervioso central, aquellas en el sistema nervioso periférico tienen el potencial de regenerarse completamente después de una lesión. Solo los axones y las vainas de mielina se pueden regenerar, el soma y las dendritas no. Si el cuerpo de la célula nerviosa se daña, la regeneración ya no es posible con lo que tengamos. Después de una lesión, las células de Schwann controlan la recuperación, ellas replican y modulan respuestas inmunes subsecuentes. El nervio, a nivel del daño neurológico, termina el potencial de regeneración. O en palabras sencillas, poco daño, mucho potencial, mucho daño, poco potencial. Los tejidos nerviosos normales, como la fibra con mielina, de una persona saludable con una vaina de mielina gruesa, con una densidad elevada, con fibras nerviosas, expresan esto fotográficamente. Pero si la fibra nerviosa se regenera, las fibras de mielina de un paciente con neuropatía, con la habilidad de regenerar fibras nerviosas, la densidad de las fibras nerviosas es menor. Algunas vainas de mielina son delgadas, y si comparamos esto con un individuo que está regenerando, que es normal, uno ve la diferencia significativa con fotografías. Axones enrarecidos, no hay regeneración. Fibras con mielina en un paciente con neuropatía, con habilidades de regenerar fibras nerviosas significativamente dañadas, el número de las fibras nerviosas se ha reducido significativamente y las vainas de mielina ya no están en este paciente. ¿Cuál es el rol de las vitaminas neurotropas? Y entonces aquí les digo que si las concentraciones de la vitamina B12 están bajas y yo no las mido, la probabilidad que desarrolle neuropatía es 1.5 veces más cuando yo tengo vitaminas del complejo B disminuidos con la evidencia científica. ¿Y qué le pasa en este estudio? Que es un estudio de reclutamiento de muchos pacientes de varios estudios. ¿Qué le pasa cuando yo tengo ácido metilmalónico elevado? Pues en este nuevo metaanálisis de Flores-Plot, pues también nos enseña lo mismo. Si yo tengo ácido metilmalónico plasmático elevado, la probabilidad de desarrollar neuropatía dolorosa es 2.5 veces más que el individuo que lo tiene normal. ¿Y qué le pasa cuando yo tengo homocisteinemia plasmática elevada? Pues lo mismo. O sea que si eso yo no lo evalúo, la probabilidad entonces que el individuo tenga neuropatía dolorosa también va a ser elevada. Y si no hago intervención terapéutica
con vitaminas del complejo B, pues no vamos a hacer nada. Conclusiones. ¿A todo paciente se le debe realizar evaluaciones neurológicas? Sí. TSS, NDS modificado, electromiografía, electroconducción en pacientes asintomáticos o sintomáticos, con pacientes en prediabetes o en pacientes diabéticos. Medir valores de vitamina B12, ácido metilmalónico y homocisteinemia. Intervención terapéutica, sí, con lo que tengamos. Y si tenemos hoy la herramienta en base a la evidencia científica, hay que hacerlo. Muchas gracias.